Así yo perdí amigos, muchísimo. Te diría más, yo perdí familiares en esta vuelta. Traidor es una persona que en medio de la batalla se cambia de bando. Claro. Yo nunca me cambié de bando. Ella actuó con gran valentía. Muy bienvenidos a Contracara. Desde el 18 de octubre del 2019, él ha vivido en persona la cancelación, la funa, el que le digan traidor, cómplice de asesinato, en un cargo muy duro en ese minuto, que era director del INDH. Estamos con el filósofo y abogado Sergio Mico. Muy bienvenido, Sergio. Muy bienvenida también, te doy las gracias, Rosario, por la invitación. Hoy se cumplen 2 años desde que ganó el rechazo por un 62% de la primera propuesta de constitución. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo te llega? ¿Qué te dice esa fecha? Una inmensa sensación de alivio. Así, después del 18 de octubre, las personas que fueron elegidas a la convención, cómo fue la convención, el contenido del proyecto constitucional, yo estaba aterrado. Así realmente no... Yo sabía que estaba completamente fuera de juego como chileno, ¿sí? Era una constitución que quería refundar el país, era una constitución que partió impidiendo que niños cantaran la canción nacional, que terminó, voy a decir, ultrajando la bandera nacional. Entonces fue un tremendo alivio y una alegría, fue reencontrarme con lo mejor de la tradición republicana chilena. Este es un pueblo sensato. Tú dices, estuve aterrado. ¿Pensaste en algún minuto en que podía aprobarse? Bueno, en febrero, marzo, abril, las encuestas eran favorables al apruebo, ¿no? Quiero agregar además que si el gobierno, que se involucró en alguna medida, hubiese hecho cosas como otros populismos latinoamericanos, por ejemplo, bonos, beneficios, etcétera, quizá el resultado hubiese sido otro, ¿eh? Pero bueno, yo te insisto, yo creo que el pueblo chileno conectó con lo mejor de sí mismo, así, don Andrés Bello, pasión por el orden, o Mariano Picón cuando venía de Venezuela acá y decía, bueno, Chile es el país del orden, del sentido común. O sea, ¿crees que el presidente Boric lo hizo bien en el sentido de no hacer bonos? Yo participé en la defensa de una tesis, yo hago clases en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y en los países donde han ganado, un factor crítico, los países que han ganado plebiscitos constitucionales es cuando los gobiernos intervienen con todo, ¿ya? Por eso, yo creo que en el caso chileno, si bien se distribuyó la Constitución, uno de declaraciones poco felices, para ser justo, yo no vi que haya habido, por ejemplo, una política fiscal completamente irresponsable para conseguir apoyos para el proyecto constitucional. O sea, fue limpia la... Yo creo que sí, Ya. Yo creo que sí. Bueno, como director del INDH lo pasaste bastante mal. Tuviste fuertes presiones, se tomaron la sede... y el haber declarado que no hubo violación sistemática de los derechos humanos, esa fue la frase que te sepultó dentro de la izquierda, de la izquierda dura, que no lo perdonó. ¿Te sentiste solo en ese minuto? ¿Sentiste que gente cercana no fue valiente y no se chaqueteó o te dio la espalda? Bueno, tú hablaste de la acusación de traidor. Traidor es una persona que en medio de la batalla se cambia de bando. Claro. Yo nunca me cambié de bando. Así yo toda mi vida de joven peleé por los derechos humanos en los años 80, sin ni un garabato en contra de Carabineros, siempre rechacé la violencia y yo siempre me he sentido muy cómodo en que la defensa de los derechos humanos se hace a través de la no violencia. Entonces, en contra de estados dictatoriales con mayor razón en democracia. Eso es lo primero. Te quiero decir que cuando yo declaré que las violaciones no eran sistemáticas, se hizo una encuesta y el 73,5% de los chilenos creían que eran sistemáticas. Es decir,
que en Chile se estaba aplicando un ataque masivo a la población civil chilena y que esto estaba pactado por los poderes del Estado, quien ejecutaba era Carabinero y había un pacto de impunidad. El 73,5, así que evidentemente me sentí muy solo, sabía que estaba muy solo. Y lo que más me dolió es lo que tú señalas, así, mucha gente con la cual nosotros sabíamos lo que había ocurrido pre-73, cuando se desató la violencia en Chile, cómo terminó eso, que sabíamos lo que eran las violaciones a los derechos humanos y guardaron silencio. Sí, no digo que hayan justificado el enorme grado de violencia que se produjeron en Chile después del 18 de octubre. Pero omitieron. Y existe el pecado de omisión, hasta en la religión católica. Por supuesto que sí. Cuando hay graves crisis de orden público, cuando un país está, por ejemplo, bajo la amenaza de una nación extranjera o está al borde entonces de una crisis, como te decía, de orden público, el deber de la oposición, esto lo dice Juan Lins, un gran profesor español que estudió todas las caídas de la democracia previas al 73, y él dice, una oposición leal con la democracia tiene que inmediatamente condenar la violencia, aislar a los violentos y apoyar el ejercicio legítimo de la fuerza pública. Como que nadie te prestó ropa. Hubo un minuto en que estabas bien solo y no te prestaron ropa, digamos, personeros de izquierda, de socialismo democrático o de eso. ¿Quiénes te hubiera gustado que tú encontrabas que deberían haber hablado y no hablaron? Bueno, yo te diría, toda la gente de la centro-izquierda, aquellos sectores de izquierda que se hicieron una enorme autocrítica con respecto a creer que a través de la violencia revolucionaria se podían hacer cambios positivos. O sea, una Paulina Bodanovich. Bueno, Paulina Bodanovich tuvo una declaración que se arrepiente, claro, pero muy dijo me arrepentí, bueno, pero sí, por lo menos es algo, te digo. Pero ¿quién también, te llamó la atención? también en el mundo de la democracia cristiana. Entonces, no, eso fue muy fuerte. Claro. Así yo perdí amigos, muchísimo. Te diría más, yo perdí familiares en esta vuelta. Sí, porque bueno, era un país, cuando se polarizan los países, las familias ¿Los has también. perdido hasta ahora? Que se van a cumplir 5 años del estallido. Sí, yo te diría que sí, porque bueno... ¿Y que ellos decían que era sistemática la violencia? ¿Eso fue lo que te hizo perder amigos, familia? Sí, claro, por supuesto, que yo estaba... Así, yo lo que defendí en ese momento era un Estado democrático de derecho. Claro. Yo no defendí a una persona, yo defendí la presidencia de la República de Chile, elegida por el pueblo de Chile. ¿Y qué pasa en la cabeza, Sergio, que estoy tratando? Cuando tú estás y te sientes tan solo... y dices, chuta, no estaré mal yo. Obvio. ¿Sí? Obvio. Si los seres humanos vivimos de la opinión que tienen los demás de uno, si yo me gano la fama de ser un empresario ladrón o un profesional que no cumple con sus compromisos, bueno, estoy jodido. Claro. Los niños aprenden a hablar imitando a sus padres, entonces cuando el sentido común está en contra tuya, ya, obvio que uno duda. Y ahí en ese momento solamente cabe aferrarse al maestro Yoda, que te dice que hay que ser fiel con las convicciones que uno tiene. Los principios son los principios, existen al principio. Claro. Pero también con Darth Vader. ¿Y sabes quién es Darth Vader? ¿Quién? En mi caso es el orgullo. Porque hubo un momento que yo me decía, pues así, de esta manera yo no voy a... No voy a echar para atrás. No me voy a echar para atrás. Yeah. Porque los métodos que estaban utilizando también eran muy bárbaros, porque era la funa, la descalificación, Claro. las redes sociales. Porque por último, que alguien pausadamente te dice 1, 2, 3, 4... Te llegaron a tu casa. No, claro, sí. eso fue posterior, pero sí, y tuviste supuesto. amenazas de muerte. Sí. Pero ¿te arrepientes de haber dicho esa frase? Porque esa frase marcó un antes y un después. No, yo lo pensé. De Ya. hecho, la noche anterior tomé la decisión de decir. Porque lo que pasa, en ese momento, el instituto que tenía 10.000 seguidores, por darte una cifra, en Instagram pasamos a 260.000. Ya. Si tú tomas los informes internacionales de derechos humanos, te vas a dar cuenta que el instituto era citado por lo menos una vez por página. Ya. Entonces se empezó a sostener
que el instituto estaba diciendo que las violaciones eran sistemáticas. Esa noticia llegó a Europa. Ya. Entonces, y pusieron eso en boca mía. Claro. Entonces eso me obligó a mí a hablar. Y tenía el deber de hacerlo nomás, po, y punto. ¿Nadie te presionó para decirlo? No, pues. ¿No? Del gobierno. No, todo ¿No? lo contrario. Ya. Así, perdona, yo todas las presiones que recibía eran en el sentido contrario. Sí, de la izquierda, claro. Y bueno, y no solamente, yo te insisto, es que sabes que lo que pasa es que se nos olvida, pero nuevamente, vuelvo a las encuestas de opinión pública, un 80% creía que Carabineros no podía utilizar bombas lagrimógenas en contra de manifestantes. Ese era el ambiente. Acuérdate que Carabineros llegó desplomado de prestigio, Camilo Catrillanca, también todo el tema de probidad, ya los videos que se viralizaban eran horrorosos. Y si tú haces la encuesta hoy día, te van a salir los números totalmente cambiados, totalmente cambiados. Claro. Consuelo Contreras, que es la actual directora del INDH, ella fue una importante impulsora de que había que sacarte del instituto, porque señalaba que sí existían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué crees que luego de eso que dijo, ya de que existían violaciones a los derechos humanos, en 2024, o sea, este año, haya dicho que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos? No entiendo. ¿Lo entiendes? Mira, lo que pasa es también, cuando yo declaré que no eran, fue el 3 de noviembre, estábamos súper encima, ¿Ya? Pero dije yo, si violaciones sistemáticas en un acuerdo concertado para violar los derechos humanos por parte de órganos de Estado, yo no lo veo. Y quien afirme lo contrario, dije, tiene que dar las pruebas. Bueno, claro. En fin. Yo parto de la base que 5 años, han pasado 5 años. Sí, cumplimos ahora 5. El instituto presentó 3.100 querellas, se ha investigado, bueno, y esos antecedentes no han aparecido de que haya habido una concertación de violación a los derechos humanos. Yo quiero creer que Consuelo, frente a este hecho abrumador, digamos, llegó a la conclusión de que no hay pruebas hasta el día de hoy que fueron sistemáticas las violaciones, que no hubo una concertación de poderes del Estado. El presidente de la República, Sebastián Boric, dijo dos cosas. ¿Sebastián Piñera? Perdón, Sí, Gabriel Boric, sí, lo confundí, pero estoy muy acelerado. Gabriel Boric, el presidente, dijo que él nunca había dudado de las credenciales democráticas de Sebastián Piñera. Y agregó otra cosa súper importante, él dijo, yo no creo que él haya dado la orden de violar los derechos humanos. Entonces yo creo que también lo de Consuelo Contreras hay que inscribirlo dentro de un marco mayor que es re positivo para el país. Sí, pero ella, cuando uno le hace daño a otra persona, porque ella llevó la guaripola en ese minuto contra Sergio Mico, si todos nos acordamos, ¿te pidió perdón? No. Por toda la funa, por todas las declaraciones, por los movimientos que hizo para que te echaran como director, que tú saliste antes, digamos, pero tú renunciaste. Debo confesarte que ha sido una clave para la política, es que no hay que tomársela a la personal. Entonces yo entiendo que Consuelo, así no entiendo, Consuelo representó un rol dentro del Consejo, que era, digamos, una oposición dura a mis planteamientos que eran políticos. Entonces yo no considero que ella me tenga que pedir perdón. Pero, a ver, pero si tú dices que estaba muerto y después dices, no estaba muerto, estaba vivo, bueno, porque esa es la vuelta carnero de ella. Ella tiene que dar la explicación. Pero ¿no crees yo que no estoy esperando lo mínimo hubiera sido una cartita, un telefonazo? La verdad, Sergio, te felicito por tu valentía en ese momento, porque, o en realidad yo fui un poquito apasionada, no sé. ¿No crees que hubiera sido noble hacerlo? Es que yo, y lo digo con total sinceridad, ella actuó con gran valentía, porque por mucho que haya pasado el tiempo y no aparezcan estos antecedentes y todo, yo sé muy bien que dentro del mundo tradicional de los derechos humanos, esa fue una declaración muy mal recibida. Entonces, yo con eso me doy más que por satisfecho. Pero te insisto, lo importante acá es para el país. Y el país supo ahora, por Consuelo, la actual directora del instituto, de que no hubo violaciones sistemáticas.
te insisto, hasta que pueden aparecer antecedentes nuevos, pero, ¿Tú pero las has hasta aquí visto no han aparecido. una vez que dejaste el instituto? ¿La has visto después? Personalmente, prácticamente no. Ya. Así, yo fui un tiempo consejero del instituto, Sí. lo seguí yendo, pero después renuncié y después no la he visto más a Consuelo. No la he querido importunar. Ya, pero, o sea, por todo lo que ella te hizo pasar. ¿Tú la tienes perdonada? Es que, te insisto, yo me siento, así, voy a hablar de lo súper reivindicado. Así, La historia te da la razón. Claro, Claro. entonces, si tú lo quieres, te hablo de mis sentimientos, siento eso, cumplí con mi deber y además en un momento dramático y además en vida pude ver que fue una decisión acertada y cada vez más me convenzo. ¿Sabes qué? Te voy a decir, mi autocrítica en realidad va porque debía haber sido aún más categórico. ¿Por qué? Porque fue en el rechazo a la violencia, por ejemplo, en acercarte más a las víctimas de violencia particulares, en fin. Y claro, yo no tenía un mandato para eso. El instituto no se podía quebrar y estuvo a punto de quebrarse. Así, el primer deber de un presidente de la República, por usarle un símil, es que tiene que mantener funcionando el Estado de Derecho y cuando se va de presidente deja a otro presidente elegido. Yo entonces, pero claro. No era fácil tampoco. Nada es fácil, Ya, pero perdona, pero por eso te digo, así, bueno, es lo que dices tú, porque a propósito de la pregunta que me hiciste, así, bueno, no sé yo el que está equivocado cuando te encontrabas con esta, además de gente muy prudente, gente que tú sabías que eran grandes demócratas, que lo peor de todo es que no te llaman por teléfono. Ese es el peor de todo. Así nadie te dice nada. Así ya te quitan, por así decirlo, el saludo socialmente. Entonces uno duda. Y la otra cosa, claro, y uno no sabe ahí es importante. el Esa futuro. gente que te quitó el saludo, que son cercanos, familiares, amigos, compañeros, camaradas, a medida que ha pasado el tiempo, te han dicho, la inmensa Sergio, mayoría. La inmensa mayoría. Me equivoqué, en realidad fui muy penca, no sé, no fui justo contigo. Mira, la secuencia es más o menos ¿Cómo? así. Muchas veces en la calle la gente se me acerca y me dice, sabe que yo no comulgo nada con su idea. Yo no sé a qué se refieren con eso, tengo alguna sospecha. Y segundo, pues le reconocemos su valentía y que fue muy importante usted lo que hizo para evitar que este país se fuera al tacho de la basura. Y la gente que me conocía y hoy día lo que me dicen, por ejemplo, ayer, un grupo me decía, bueno, la verdad, Sergio, nosotros pensábamos que estábamos equivocados, porque nunca dudamos de tu vocación democrática, en fin. Me estás haciendo hablar mucho de mí, ¿ya? Pero... Es que también es humana la entrevista. Claro, me parece, pero no sé si me parece tan bien. Pero sí, yo te diría que es muy gratificante eso, sí. También en medio de la trifulca, todos los presidentes de federaciones de estudiantes, prácticamente todos los de mi tiempo, sacaron una declaración muy hermosa apoyándome, el mundo de los derechos humanos, Sofía Prat también para quedarnos, José Antonio Viera Gallo, ya ha pasado, te digo, los 6 meses, hubo ya muchos reconocimientos públicos. Sí. Otra lección para que nosotros, partidarios de la libertad de expresión en esta casa, te quiero decir que la cultura de la cancelación es bien paradojal, porque a mí me han dado una cobertura para expresar mis ideas brutal. Entonces, yo el 12 de noviembre, te voy a contar algo personal, yo el 12 de noviembre, ¿te acuerdas que me funaron? Creo que fue el 8 de noviembre. En la Facultad de Derecho de la Chile. Ya. Días después, yo cumplí 60 años, el día domingo 12 de noviembre, y me desperté en la mañana, abrí el Mercurio y había una columna de Carlos Peña condenando el hecho y de Joaquín García Huidobro. Entonces en ese momento yo dije, esta es una gran manera de celebrar los 60 años. Mejor regalo. Y se lo mostré a la flaca y le dije, ves Pamela que tú no me valoras lo suficiente, ya me tiraron la almohada por la cabeza. Pero te digo, entonces al final, claro, si vamos a hablar de egos, de orgullo, al final tuve una cobertura enorme para expresar ideas y como te digo hoy día, la inmensa mayoría... lo importante aquí es la valentía.
para mantener lo que uno piensa. Y tú dijiste que Chile estuvo a punto de perder la democracia y que muchos líderes políticos democráticos guardaron silencio Guardan en su silencio. minuto. Te agrego Fueron más, tuvieron, cobardes, perdona. lo digo súper, porque uno, cuando es un personaje público, se tiene, y hay todo un tema que se puede caer en la democracia, hay que ser valiente y mojarse. Así, ¿Qué pasó con la esa gente? primera virtud de un niño, de un adolescente para participar en política es que se tiene que atrever a ir a una asamblea y hablar en público. Se va a poner rojo, Claro. va a tartamudear. Es decir, el coraje, como dices tú, la primera virtud de una persona que quiere participar en Ser política. incómodo. Por supuesto, ya. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, yo quiero recordar que el presidente de la República, Sebastián Piñera, se le acusó por violación sistemática de los derechos humanos. Eso estaba en la acusación. No así con Andrés Chadwick. Bueno, esa acusación constitucional la votó toda la oposición, prácticamente. Mi homenaje, el Pepe Out, Matías Walker, dos diputados radicales, y eso sería. Si tú te imaginas lo que hubiese sido Que lo hubiera aprobar sacado, la Cámara claro. de Diputados hubiese suspendido al presidente de la República. Entonces, bueno, entonces me dice, ahora la gente que votó a favor de esa acusación constitucional fueron unos cobardes, presionados. Yo creo que la inmensa mayoría estaban absolutamente convencidos de lo que estaban haciendo era bueno. Ya, Que era bueno para el país. yo creo pensaban. que así, porque claro, pues, si ellos creían realmente y que el presidente Piñera había ordenado un ataque masivo a la población chilena, claro, yo quiero pensar así, yo quiero pensar así, pero sí, yo creo que, claro, sería bueno escuchar una muy buena explicación, no mirando al pasado, sino que al futuro. Chile ha tenido muchísimas veces grandes explosiones sociales. Sí. ¿Cierto? Sí, Cada claro. cierto tiempo hay. Entonces, yo digo que la próxima vez que tengamos una explosión social con tales grados de violencia, en ese mismo momento la oposición se tiene que juntar con el gobierno. Y tienen que decir, bueno, hay que estabilizar el Estado democrático. Me gusta o no me gusta Claro. usted, presidente de la República o Y en eso los presidenta. políticos, ¿crees que han estado a la altura de lo que hemos vivido? Mira, de Han las cosas pasado 5 positivas. años. Claro, pero de las cosas positivas, ya. Tú me puedes hablar de las volteretas, pero yo quiero verlo en positivo. Es que la generación y la izquierda más dura que estuvo en sacar un presidente de la República, porque esa es la verdad, ya, cuando ingresaron al gobierno, así porque las acusaciones eran gravísimas, usted militarizó el Gualmapu. Este gobierno ha mantenido el estado de excepción constitucional. Señor, este Estado tiene presos políticos, es decir, acá hay gente que por sus ideas políticas está presa. El ministro Cordero, la Dijo, ministra claro que no. dijo que no. Claro. Bueno, sigamos. Se habló de refundar Carabineros, O sea, que era una esa- institución, perdona, y hoy día este gobierno está apoyando con todo al general Yáñez, me parece muy bien, que era la persona encargada del orden público el 2019. Entonces, lo que te quiero decir que, así como los chilenos nos quedamos con un sabor muy amargo, voy a quedarme con el aspecto de la violencia del 2019, yo creo que también lo positivo es que quienes yo creo que fueron más allá de lo debido, están actuando hoy día con mucha más prudencia, porque El están Frente dirigiendo el Amplio ha Estado. aprendido, dices tú. Sí, claro. Sin duda alguna, la generación del presidente, sin duda alguna. En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, informe Rettig, para reconciliarnos luego del gobierno militar. ¿Hoy es posible una reconciliación entre los chilenos a 5 años del estallido? ¿Tú crees que es posible? Bueno, eso era la política del instituto que traté de impulsar. Reconciliación es una palabra que está muy cargada de contenido religioso. José Salaquet la defendió siempre. Yo prefiero hablar de reencuentro democrático de los chilenos. Yo cuando veo primero yo cuando vi el resultado electoral de rechazo al proyecto de la Convención Constitucional, como te decía, un alivio. Chile se está volviendo a centrar. Hoy día yo veo las encuestas de opinión pública. La gente sí quiere cambios, pero quiere que sean graduales. Lo Claro. que le exige a sus líderes es que se pongan de acuerdo. Entonces,
esas son las cosas que a mí me llenan de esperanza, pero lo que también sí observo, que en las mismas opiniones, encuestas de opinión pública, los chilenos dicen que gobierno y oposición están más polarizados y divididos que, por ejemplo, los chilenos en torno al tema migrantes o la Araucanía. Y eso sí me preocupa. Yo creo que necesitamos personas líderes como Patricio Aylwin. Y, claro, en este Así, minuto. a propósito, claro, que se atrevan ¿Y quiénes podrían ser Patricio Aylwin hoy día? Mira, no. Varios, no sé. No sé, no me atrevería a ¿No? decirte. Ya. No. Pero, a ver, ¿existe, tú crees, un caldo de cultivo para terminar, para que hubiera un estallido 2.0, más allá de reconciliación o como lo dijo, por ejemplo, Enrique Correa en este mismo programa? Lo escuché y me pareció muy lúcido su análisis. Primero uno podría decir, ¿sabe qué? Seguimos sin crecimiento económico. Sí. ¿Hemos resuelto el tema de las pensiones? No lo hemos resuelto. ¿El tema de seguridad ciudadana? No lo hemos resuelto. Bueno, en fin, entonces uno podría decir, ¿las causas sociales, el estallido social están presentes? Sí. Entonces horror. Pero por otro lado, ya tuvimos un estallido social y el resultado fue francamente malo para el país y así lo evalúa ¿Cuál es la salida, Sergio? Ya, la inmensa mayoría. Volver a lo mejor de Chile, que sentarse a conversar. Sentarse a conversar. Así, ayer fui a un documental de don Gabriel Valdés. Don Gabriel se enfrentó con todo, al régimen militar, con todo. Pero un día Jaime Guzmán lo fue a buscar a ver a la casa, le dije, ¿sabe, don Gabriel, usted tiene que ser presidente del Senado? Claro. Y después él contribuyó a tender puentes con los militares. El mismo Gabriel Valdés. ¿Te gustaría que tú fueras una de las personas de estar en crear puentes? Así, yo te digo, yo... ¿Hiciera una comisión, algo? Yo, así, a donde me invitan cabros jóvenes para hablar de política, de la grandeza de Chile, yo voy. Ya. Y con el mayor de los agrados. Así ¿estás que, dispuesto? Para que los que escuchan, a ver si se hace yo lo que puedo algo. Ayudar, por cierto. ¿Y el INDH podría ser el organismo que hiciera esto? Así, lo mejor, perdona, cuando nosotros en el instituto, porque nos quedamos con las grandes peleas, pero yo quiero recordar que el informe anual de la situación de los derechos humanos, el 2019, lo aprobamos el 16 de diciembre, un momento súper polarizado, fue por unanimidad. Y cuando lo fuimos a presentar a la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema dijo, yo no leí este informe, pero si lo dice el instituto es cierto. Y ese mismo día, el GRAMNA del Partido Comunista Cubano citó el informe. Entonces, en el instituto, Carlos Frontaura, que después fue experto, digamos, republicano, Yerko Lubet, pero podría, por eso te digo que nos tenemos que ir, pero podría ser el Instituto de Derechos Humanos el que haga esta comisión que cree puentes, que... Lo veo bien difícil. Yo lo que diría sí que el Consejo del Instituto, hoy día que es menos plural que antes, pero podrían hacer un esfuerzo ellos, porque lo hicimos en su momento y logramos los acuerdos. Perfecto. Muchas gracias por estar acá. No, gracias. Nos vemos la próxima semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.